Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando con la teología de San Mateo. Estamos nosotros hablando de esta tercera partecita en que nosotros hablamos y decimos con este título, ¿verdad? Subtítulo, que tú eres el Cristo. Es decir, aquí hay una profesión de fe después del discurso de las parábolas, el camino de la confesión. Este es el camino de la confesión. Tú eres el Cristo. Nosotros estábamos hablando de la mujer cananea que representa a todos los gentiles, a todos los paganos, la universalidad del catolicismo, en ese sentido de universalidad para con todos. Y la mujer justamente insiste. Vamos a mirar un poco este pasaje tan interesante, cómo se nos presenta, ¿verdad? Entonces, decíamos antes de esa profesión, Jesús se retiró hacia el país de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea que salió de aquella región comenzó a gritar: Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió: Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió: Y sin embargo, Señor, los perros comen las migajas que caen en la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó curada. Entonces este es el pasaje que nosotros tenemos aquí sobre
la curación, ¿verdad?, de la hija de la cananea. Algunos de los elementos, primero ya como comienza, ¿verdad?, en el versículo 21, Jesús que se retira hacia el país de Tiro y de Sidón. Recordemos que este es un lugar de paganos. Este es un lugar entonces donde normalmente no van los judíos. Es decir, esto es un territorio de impuros, Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea que salió a su encuentro en aquella región comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Aquí hay una profesión de fe. Qué interesante. Entonces los paganos que entienden, que ven, que escuchan, y entonces que piden algo, también desean, buscan. Ciertamente que esta es una pedagogía. ¿Por qué? Y porque el autor sagrado le está diciendo a quién. Esto es Mateo, le está escribiendo a los judíos. Jesús viene y justamente va a decir eso después. Yo vine aquí para mi pueblo, para el chivo de Israel. Y sin embargo, ese pico es hablando una cananea que ni sabe, que ni conoce qué es la promesa de Israel, qué es lo que dice el judaísmo, qué es lo que ellos están esperando, qué dice la Tanakh. Esta cananea, ¿qué va a saber de esas cosas? Sin embargo, es la que se pone en esta actitud, es la primera que comienza y comienza a gritar. El gritar, entonces, también es tan importante. Cará. Gritar, cortar, ¿verdad? Es una fuerza. Entonces, Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Esta es una profesión de fe. Esta es una profesión de fe. Esta frase que encontramos aquí, Señor, hijo de David. ¿Qué tiene que ver aquí? Señor, hijo de David, para ella. Judaísmo, está muy bien. Hijo de David, Judá, de la tribu, Mesías. Está bien, ten piedad de mí. Pero entonces, cuando está diciendo hijo de David, está queriendo San Mateo dar a entender que esta mujer cananea, ¿verdad?, le está dando la característica nada más y nada menos a Jesús de Mesías. Mesías, hijo de David. ¿De dónde tiene que venir? De la estirpe de David. Ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Y le presentan la situación. Mi hija, ¿verdad?, que está terriblemente atormentada por un daimón. Aquello que sale desde adentro, ¿verdad?, del mal, que te atormenta. Esa falta de paz, de serenidad en la vida. Entonces, Jesús no le respondió nada. Entonces sus discípulos se acercaron y le pidieron: Señor, atiéndela porque nos persigue con sus gritos. Es interesante aquí. Los discípulos, los que le siguen a Jesús, que están con él, son ellos los que le dicen a Jesús: atiéndela porque nos persigue con sus gritos. Entonces aquí más bien hay un acercamiento a Jesús y un pedido de parte de sus discípulos. ¿Pero por qué? ¿Y por qué dice? Porque nos persigue y está gritando. Entonces nos está molestando de cierta manera. Eso es lo que está queriendo decir, ¿verdad? Nos está molestando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nos persigue con sus gritos y nos molesta. Jesús entonces le respondió: yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas, le dice, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Yo fui enviado para eso. Yo no vine para otra cosa. Entonces, aquí, de cierta manera, el autor sagrado lo que nos está queriendo decir es que hay casi como una, entre comillas, lo digo, una cerrazón, un cerrarse. ¿A quién se está cerrando? Y se está cerrando ¿a quién? Se está cerrando al mismo oikumene, ¿verdad? O sea, a la misma universalidad. Se está cerrando a toda posibilidad de lo que nosotros entendemos que es el anunciar el evangelio a todos, ¿verdad? Es la apertura. Por eso estamos hablando justamente de universalidad. Entonces, cuando le está diciendo aquí Jesús mismo, mirá que Jesús se está cerrando entonces a la universalidad. Jesús mismo se está cerrando a la universalidad. Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Entonces, por eso es que tenemos que entender muy bien la teología, porque si uno va a tomar literalmente esto, entonces, ¿qué es lo que yo puedo predicar? Si voy a predicar al estilo protestante, que Jesús vino solamente para ese grupito y no para la universalidad. No vino para todos entonces. Y mirá que está en boca de Jesús, ¿eh? Aquí se pone en boca de Jesús. Dice, yo he sido enviado solamente
a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Teuco, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. È bello stare qui in tua presenza, glorioso per sempre, Signore. È bello stare qui al tuo fianco, con la tua pace e il tuo amore. Oh, che bello sei tu, Signore, nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. Stare qui in tua presenza, glorioso per sempre, Signore. È bello stare qui al tuo fianco, con
il tuo amore. Oh, che bello sei tu, Signore. Nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. Oh, che bello sei tu, Signore. Nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. Con tutto il mio cuore ti lodo, Signore. 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 Oh, che bello sei tu, Signore. Nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. Con tutto il mio cuore ti lodo, Signore. Con tutto il mio cuore ti lodo, Signore. Oh, che bello sei tu, Signore. Nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. È bello stare qui in tua presenza. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Nosotros nos encontramos en este momento reflexionando sobre la palabra del Señor, sobre la teología de San Mateo. Estamos hablando de esta curación de la hija de la cananea, donde encontramos elementos interesantes en cuanto a la apertura, ¿verdad? Hasta ahora todavía no, ¿verdad? Porque en esa primera parte decíamos la frase de Jesús mismo que nos sorprende. Jesús que le dice a esta cananea, yo vine, dice, simplemente fui enviado para las ovejas perdidas del pueblo de Israel, para el pueblo elegido. Y bastante duro. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. Señor, entonces, Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. No está bien, eso le está diciendo, ¿verdad?
tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió, y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migajas que caen en la mesa de sus dueños. Es interesante, ¿verdad? Esta imagen, este pensamiento, esta reflexión, esta analogía que hace el autor sagrado o que hace la iglesia, ¿verdad? Porque esta es la iglesia la que está reflexionando, es la iglesia la que está escribiendo este pasaje tan lindo, ¿verdad? Que reflexiona, es esa comunidad cristiana que se reúne, que mira, que sufre, que ve y al mismo tiempo se da cuenta que a muchos de los que están queriendo ingresar dentro de la comunidad cristiana, justamente por una cuestión de la ley judía, entonces es como que le van cerrando las posibilidades. Y esto no solamente lo estamos encontrando aquí, ¿verdad? Esto nosotros vemos permeado en todos los evangelios. Esto vemos permeado también en las cartas posteriores. Mirá que llegamos hasta el año 100 y todavía estas situaciones siguen un poco vigentes. No fue fácil el universalismo. No fue fácil entender que Jesús no mira simplemente entonces a un aspecto de un pueblo elegido cerrado, sino que este pueblo elegido, en todo caso, como también encontramos en todo el Antiguo Testamento, el pueblo elegido de Abraham, cuando dice en ti serán bendecidas todas las naciones, evidentemente que nos habla de un universalismo, es decir, las promesas de un Dios que le regala a Abraham en este caso y le dice a través de ti serán bendecidas todas las naciones. Los que te bendigan entonces serán bendecidos y los que te maldigan también serán maldecidos. Pero atención, no entendamos como muchas veces escuché ahí, ¿verdad? Aplicado en una forma así, ahí viste, que le maldice a Israel, que esto, que aquello. No, aquí Israel significa fuerza de Dios. Israel significa entonces la apertura justamente a la gracia de un Dios que se manifiesta y que se abre a todos. Entonces, en la medida en que entendamos esto, también nosotros vamos a entender lo que significa la iglesia como tal. Porque iglesia ya de por sí significa para nosotros como sinagogués, como cajal, significa el atiguazú. Es la comunidad, somos todos nosotros, ¿verdad? Que estamos llamados a vivir entonces esta gracia de Dios. Y bueno, aquí entonces están llamando y nos llama la atención porque esta mujer, ¿verdad? Que le está gritando, sin embargo Jesús le está diciendo, yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Entonces nos puede sorprender, pero son narraciones pedagógicas, narraciones que poco a poco nos van presentando en un camino y en un proceso y en un progreso al mismo tiempo, ¿verdad? La mujer se postra ante el Señor. El postrarse también ya significa entonces, imagínense una cananea, es decir, una gentil, una pagana, pero viene y se postra ante el Señor. El postrarse ante el Señor en este sentido quiere decir que es una mujer que entiende cuál es la condición de esta persona que está frente a ella. En este caso es nada más, y por eso le dijo hijo de David. Quiere decir que también entiende, Mesías, o sea, esto es lo que hay por debajo, ¿verdad? Peñen su de y painde, pero cuando el autor sagrado te pone ciertos elementos y ciertas frases, dereikua ponajina, ¿a qué se está refiriendo? Decir hijo de David significa entonces decir al Mesías, decir entonces que es el que viene para liberar, o sea, el Mesías, el enviado por Dios, de la tribu de David, de Judá. Por otra parte, cuando está diciendo aquí entonces que he sido enviado a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, también se está refiriendo ¿a quién? Y se está refiriendo directamente al pueblo elegido y simplemente a ese pueblo elegido. Pero como que Jesús parece que está cerrando toda posibilidad de apertura, es decir, es como que Jesús está cerrando toda puerta de universalidad. Sin embargo, aquí viene la reacción de esta mujer en el versículo 25. La mujer fue a postrarse, reconoce la divinidad, postrarse. Y entonces le dice, Señor, socórreme. El hecho de pedir, el hecho de querer, el hecho de buscar. Jesús le dijo, no está bien
tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella le responde: sin embargo, Señor, los cachorros comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tus deseos. Y en ese momento su hija quedó curada. Bueno, esa ya es la conclusión y el colofón, ¿verdad?, del cómo termina, que es este milagro que se realiza. Pero ¿dónde está el sentido profundo que hace que exista este cambio? ¿Dónde está la acción verdadera? Cuando en el versículo 27 nos dice: ella respondió: sin embargo, Señor, los cachorros, los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Sin embargo, los cachorros comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Aquí a nosotros nos está diciendo todo. La universalidad para todos. El hecho de que Jesús viene y predica el evangelio a todos. Entonces no podemos ser sectarios, no podemos encerrarnos. Tendremos nuestras dificultades, nuestros problemas, pero no por eso podemos separarnos y que cada uno entonces haga su iglesia y haga lo que quiera, ¿verdad? Porque eso está demostrando verdaderamente que entonces hay otros intereses. Porque una mamá que verdaderamente quiere a sus hijos y un hijo que verdaderamente quiere a su mamá, ¿qué es lo que hace? Y siempre va a buscar la unidad. Siempre va a buscar entonces limar las aristas, decimos nosotros, en un sentido profundo de encontrar lo que une y no lo que divide. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos.
No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Nosotros miramos esta teología tan interesante desde el capítulo 15, por una parte, la mujer cananea, estamos mirando esto y luego ya vamos hacia casi el final, ¿verdad? Del capítulo 16, versículo 20, es donde nosotros vamos a encontrar como la terminación. Después ya comenzaremos con la pasión, comenzaremos con la otra parte, con la otra sección de nuestro Evangelio. Ahora presentamos que en el fondo, los fariseos han rechazado a Jesús, ¿verdad? Esta es la problemática que Mateo está queriendo mostrarnos. Hay un rechazo del pueblo, ¿verdad? Sin embargo, es una cananea, es una extranjera la que viene. También a ellos se les está dando ciertas dicas, se les está mostrando ciertos elementos que imposibilitan, ¿verdad?, al pagano ingresar dentro de esta comunidad. Y ante esta situación, Mateo entonces nos va presentando este lindo pasaje. Pero incluso, miren, es como que de cierta manera le da un poco razón, ¿verdad?, a esa situación de lo que ellos están pensando. Y que no está mal, ¿verdad? Porque, miren, el Antiguo Testamento, Tanakh para los judíos, te habla de las promesas, te habla de lo que Dios viene desarrollando en la historia del hombre y que se tiene que cumplir, que se va a cumplir en la persona, ¿verdad?, de Jesús. Es decir, es aquí donde se va a realizar lo que Jesús viene y propone, ¿verdad? Aquí en Él se va a realizar todo lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Pero ellos piensan y se cierran simplemente a esta comunidad que ellos le llaman el pueblo elegido. Y entonces es ahí donde se cierra la posibilidad para las otras, vamos a decir, los otros pueblos, las otras naciones. Sin embargo, esta mujer que está viniendo, fíjense, es una mujer cananea, tirofenicia, es ahí donde Jesús está subiendo hasta ahí. Y donde Jesús va a defender. Jesús lo que va a buscar es procurar que esa mujer entonces pueda entrar dentro al final, ¿verdad? Porque al comienzo también Jesús, ponen en boca de Jesús la imposibilidad de que esta mujer pertenezca o que entre o que reciba la curación o que reciba la salvación, porque en el fondo nos estamos refiriendo a la salvación, al regalo, al don de Dios, perteneciendo a esta gran comunidad. Pero sin embargo, después, ante esta insistencia, y ahí está la pedagogía, ¿verdad?, del autor sagrado, como que le da razón primero al judaísmo, ¿verdad? Jesús mismo diciendo, no, aquí no se puede, no está bien tirar la comida de los hijos a los perros. Pero después, de nuevo, la insistencia de esta mujer nos hace pensar mucho más profundamente, ¿verdad? Entonces le dice, pero Señor, pero aunque sea la migaja, aunque sea un peorero use, aunque sea un mejor,
Y entonces aquí el Señor justamente le dice, bueno, aquí está. No he encontrado, dice, aquí está verdaderamente esa mujer que entiende lo que es la gracia de Dios. Es para la humanidad, es para todos. Entonces tenemos que buscar siempre esa unidad y tenemos que buscar no ser sectarios, no quedarnos verdaderamente nosotros aquí como si fuésemos nosotros los únicos que tenemos toda la verdad, sino que dentro de una eclesia, dentro de una iglesia, dentro de una comunidad, verdaderamente se tiene que entrar en ese diálogo. Es la única manera. Las cartas de San Juan son mucho más duras con respecto a esto, ¿verdad? Pero San Juan no se da cuenta que está un poco enojado, ¿verdad? Porque y entonces San Juan mira dentro y dice luego, no, estos nunca fueron de los nuestros. Porque alguien que está o que estuvo dentro del cristianismo, uno que se llama cristiano no puede ser sectario. Uno que se llama cristiano tiene que ser de por sí, tiene que ser católico. La católico, no entendéis cómo dice la católico. Católico es ser universal. Es la universalidad de Jesucristo lo que él está diciendo aquí. Pero dice la palabra católico. Esa es la catolicidad. Entonces, la gente no hay cosas así, no, yo no soy católico. Ya. Entonces quiere decir que sos bien sectario. Y si sos sectario, entonces no puedes ser cristiano. Porque el Evangelio de Jesús no es sectario. Aquí está. Jesús se abre. Jesús se abre. O si no, vos te quedás en esa primera parte. Te quedás en ese Jesús que dice, bueno, no está bien que se tire el pan, ¿verdad? A los otros. Sino que, ore cuetende, ore. En el fondo es como decir, nosotros buscamos simplemente nuestro interés aquí, nuestro pucherito, lo que a nosotros nos conviene y lo que nos va bien a nosotros, ¿verdad? Y no lo que verdaderamente el Señor nos está pidiendo, ¿verdad? Como comunidad. Ciertamente que trabajar, luchar por la comunidad es mucho más difícil que ser un sectario, ¿verdad? Es mucho más difícil. Estar dentro de una iglesia donde nos encontramos con muchas dificultades, muchos problemas, es mucho más difícil que simplemente quedarte en un pequeño grupito donde, ya voy a para hoy, ya o para como se dice, ¿verdad? Sin entrar en ese compromiso social profundo de buscar la unidad. Uno de los elementos fundamentales, ¿verdad?, del cristianismo es justamente la unidad. Eso es que todos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Verdad, San Juan? Y así entonces es que nosotros vamos, ¿verdad?, buscando y procurando estos elementos esenciales y fundamentales del cristianismo. Bueno, desde aquí entonces seguimos un poco más. Los fariseos de por sí han rechazado a Jesús. Se quedan solos, sin embargo. Jesús mismo les indica su caída. Son capaces de olvidar la voz de Dios por mantenerse fieles a la tradición puramente humanas. Ciertamente honran a Dios con sus palabras, pero tienen muy lejano el corazón. Es triste. En boca de Jesús se han puesto las más duras palabras de condena. ¿Se dan cuenta entonces? Es aquí donde la comunidad cristiana comienza a hablar y comienza a decir, ¿verdad? Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado ha de ser arrancada. Déjenles, son ciegos, y si un ciego conduce a otro ciego, caerán ambos en la fosa. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505
036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos hermanos, estamos iniciando con nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy nos encontramos leyendo Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 25, del 13 al 21. Pablo está preso. Entonces, en aquellos días el rey Agripa, acompañado de Berenice, se presentó en Cesarea para saludar a Festo. Y como se detuvo allí bastantes días, Festo les puso el caso de Pablo. Hay aquí un prisionero que dejó Félix durante mi estadía en Jerusalén. Los sumos sacerdotes y ancianos judíos lo acusaron pidiendo su condena. Le respondí que no es costumbre romana entregar a un hombre antes de que pueda enfrentarse con sus acusadores y tenga ocasión de defenderse de los cargos. Cuando ellos se presentaron aquí, yo sin demora al día siguiente me senté en el tribunal y mandé traer a aquel hombre. Se presentaron los acusadores, pero no adujeron ningún delito de los que yo sospechaba. Solamente traían contra él discusiones sobre su religión y sobre un tal Jesús muerto, del que Pablo dice que vive. Y como estaba desconcertado acerca de la causa, le pregunté si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allí. Pablo apeló y pidió que su caso sea reservado a la jurisdicción del Augusto. Entonces yo mandé custodiarlo hasta que pueda enviarlo al emperador. Queridos hermanos, aquí entonces de nuevo, sufrimiento tras sufrimiento con Pablo. Pero él no se desanima, sigue anunciando a Jesucristo. Cuando llegamos ante el tribunal. Y ahora entonces el rey Agripa, que estaba acompañado de Berenice, ¿verdad?, que se presenta en Cesarea a saludar a Festo. Y aquí se le presenta entonces la situación de Pablo. Pero Pablo no cree. De nuevo, así como le había dicho, tienes que anunciar, tienes que decir, tienes que dar testimonio, decíamos en Roma. Aquí se está dando poco a poco, ¿verdad?, el Espíritu Santo que está dirigiendo y poco a poco se va encaminando hacia Roma. Pero recordemos que Roma está significando la capital del imperio. Roma significa la universalidad. Y después justamente la iglesia que pondrá las bases con Pedro y Pablo desde Roma. El anuncio del Evangelio y de la buena noticia. Pero entonces Dios va utilizando todos los elementos en nuestra vida. Aún los elementos difíciles de tu vida, Dios te pide que lo mires, que lo analices y que lo puedas mirar en positivo cuando es para la causa del reino del Señor. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Nosotros entonces aquí estamos reflexionando, ¿verdad?, sobre el Evangelio de San Mateo, sobre su teología. Estamos mirando lo que significa, ¿verdad?, la catolicidad. Catolicidad, la universalidad. Universalidad, el aceptar a toda la comunidad dentro del oikos, la eucumene, ¿verdad?, o sea, la comunidad. Dentro de esa comunidad amplia, donde encontramos ciertamente diferencias, ¿verdad? Pero la solución justamente que nos pone aquí no es la disgregación, sino que al contrario, es la congregación. Y congregación quiere decir la unidad, ¿verdad? O sea, luchar, buscar, esforzarse, procurar, encontrar el elemento central y el elemento entonces de unidad. Hacia eso se tiene que apuntar, ¿verdad? Nosotros muchas veces quedamos en los problemas muy sentimentales, ¿verdad? En los problemas muy emocionales y no vamos entonces a lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? De lo que el Evangelio nos propone y de lo que el Evangelio nos está diciendo. Bueno, ahora cuando aquí en el capítulo 15, del 13 al 14, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado ha de ser arrancada. Déjenle, dice. Son ciegos. Y si un ciego conduce a otro ciego, caerán ambos en la fosa. Déjenles, dice el Señor, ¿verdad? Vamos a ver qué significa esta palabrita. Es como si ya no hubiera nada que ofrecer. Déjenles, ya nada que ofrecer. Ya no se espera, ya no hay caso. Cuando y entonces la revelación de Jesús ha suscitado tres actitudes muy precisas.
La primera es que los discípulos le siguen en el mar. Los discípulos le siguen en el mar. Recuerden que el mar significa las dificultades, ¿eh? Luego que se acercan a los gentiles. Otro elemento. Seguir en el mar significa para vencer las dificultades. El mar, que significa el mal. Luego que se acercan a los gentiles. Quiere decir que hay una universalidad. Caminan con Jesús. Y luego los judíos quedan fuera, encerrados en sí mismos, solos. Y atención a esto, porque aquí está un elemento que el autor sagrado quiere subrayar siempre, ¿verdad? Porque en cuanto que Jesús abre la posibilidad a todos, sin embargo, los mismos judíos se apartan. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? La secta como tal. Entonces, protestar contra el elemento fundamental, que es nada más y nada menos que la unidad. Porque la unidad significa comunidad. Porque si no hay unidad, no hay comunidad. Así de sencillo. Estas dos palabras están muy unidas. Entonces, existe común unidad en la medida en que existe la unidad. Común unidad. Cuando hay disgregación, entonces no hay una común unidad, sino que cada uno camina por su cuenta. Y eso te presenta aquí. Dice, se acercan los gentiles, los judíos quedan fuera, encerrados en sí mismos, solos, respondiendo al sentido de esta revelación y concluyendo toda la segunda parte del mensaje sobre el reino. Mateo vuelve a presentar en dos escenas las actitudes decisivas. Por un lado, los fariseos, que es el judaísmo, no se aceptan, que no aceptan directamente, que no aceptan al Jesús que se revela, piden todavía un signo y quedan solos. Aquí entonces pasamos ya al otro elemento, ¿verdad? Como ellos no están aceptando todo lo que ha sucedido, entonces directamente ahora, oye, pishaya, ¿por qué? Porque no puede ser, esto no puede ser, ¿verdad? Y entonces piden signos. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que les hiciera ver un signo del cielo. Está pidiendo un signo del cielo. Jesús le respondió, al atardecer ustedes dicen, va a ser buen tiempo porque el cielo está rojo como el fuego. Y de madrugada dicen, hoy habrá tormenta porque el cielo está rojo oscuro. De manera que saben interpretar el aspecto del cielo, pero no los signos de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera reclama un signo, pero no se les dará otro signo que el de Jonás. Y enseguida los dejó y se fue. Entonces aquí está la respuesta, ¿verdad?, de Jesús. Ya hay signos evidentes. Y aquí está el mayor signo. Hay alguien que es mayor que Jonás, ¿verdad? Y entonces por eso está diciendo aquí. Por un lado, los fariseos que no aceptan al Jesús que se revela piden todavía un signo, pero quedan solos. Por otro lado, el segundo, los discípulos responden a la pregunta, ¿quién es este? Porque nosotros en esta tercera sección estábamos mirando un poco sobre esto, ¿verdad? Eres tú el que ha de venir, por una parte. Por otra parte, estábamos diciendo a través, ¿verdad?, de las parábolas que se está presentando. ¿Quién es este Jesús? ¿Qué es lo que se ofrece, verdad? Y cómo se encuentra como consecuencia de una aceptación. Esto es el reino de Dios en la medida en que uno lo acepta, ¿verdad? Porque estamos en la decisión por Jesús. Y este tercer elemento, ¿verdad?, que ahora nosotros profesamos, ¿verdad?, y decimos, tú eres el Cristo. La sección, ¿verdad? La pregunta, ¿quién es este? Confesando que es el Cristo, tú eres el Cristo. Aceptan entonces de esta manera su mensaje. Jesús concreta en ellos la fuerza de su reino. 16, 13, 20, entonces nos dice eso. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas.
Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dijo, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Entonces aquí encontramos fariseos y saduceos. Todos los judíos no se quieren conformar con lo que ven. Ahí está. No se quieren conformar, absolutamente. No les bastan las palabras y los gestos de Jesús. Piden un signo. Aquí se ha retratado su actitud definitiva. La respuesta es también definitiva. El signo está ahí. El signo es Jesús y no lo han visto. A la actitud ya decidida del judaísmo debe responder una actitud igualmente firme en los discípulos. Las palabras que Jesús dirige hacia su iglesia son bien claras. Y entonces les está diciendo, eviten la levadura de los fariseos y saduceos, es decir, eviten sus enseñanzas. Muy bien, entonces así, queridos amigos, estamos concluyendo, estamos llegando, ¿verdad?, nosotros a esta partecita de nuestra teología de San Mateo. Vamos a seguir posteriormente, la próxima semana, con todos los elementos positivos y lindos que el Señor nos regala. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.